empezar a grabar, así ya queda el registro. Le damos la bienvenida entonces a Inés Simeone, que como les comenté, ella es una pastora uruguaya que ha tenido un recorrido muy interesante en diversas actividades. Mm. Ella además fue presidente de la Iglesia Metodista de Uruguay, además de ejercer el pastorado en varias iglesias y de tener un gran recorrido en espacios de capellanía o de equipos pastorales, que es por lo cual yo hoy la convoco aquí, más allá de que podría colaborar con nosotros en un montón de otros contenidos que hemos trabajado. Pero que ustedes puedan tener directamente la vivencia, la idea, la concepción de la tarea de una capellanía, de un equipo pastoral en una institución que no es lo mismo que desarrollar la actividad pastoral dentro del marco de la iglesia, me parece siempre desafiante para poder pensarse en otros espacios, que no siempre los espacios de formación contemplan la posibilidad de quien está formándose en teología también se piense en un rol que va en intercambios o en acciones más allá de los espacios eclesiales más clásicos o tradicionales. No quiere decir que una escuela sea tan innovadora en cuanto a espacios, pero sí la concepción de la tarea o de lo que allí, o cómo pensarnos en esos espacios. Así que Inés, no sé si me olvidé de decir algo importante en tu presentación. No, no, todo Yo bien, que en este estoy... momento estoy jubilada, Ah, felizmente es verdad. jubilada, aunque no, uno jubilado sigue haciendo cosas pastoralmente, sigue siendo pastor o pastora después de jubilado, porque el pastorado es una vocación y es un don que nos da el Señor y que nunca lo guardamos en el bolsillo porque es imposible hacerlo. Así que bueno, estoy jubilada, pero muy feliz de estar aquí en esta tarde con ustedes para compartir algo sobre mi experiencia en lo que se refiere a las pastorales, a la capellanía, a las pastorales. Y yo les hablo desde Uruguay con un acento brasileño, porque estoy en el medio de una familia brasileña, marido brasileño, hija brasileña. Viví 32 años en Brasil, estudié teología en la Universidad Metodista de San Pablo, hice mi maestría allí. Y entonces, bueno, obvio, tengo un idioma aquí, hablo medio así entreverado, pero ustedes me entienden. Perfectamente, perfectamente. Ok. El tema de la acción de la iglesia fuera del templo es algo que yo tampoco aprendí en la facultad de teología, porque no, en mi tiempo de estudiante no se hablaba de eso, pero al mismo tiempo había acciones direccionadas a eso. Y recuerdo que en el tiempo de estudiante me fue dado un trabajo con una misionera alemana que estaba en la universidad y esta misionera había instalado así una pastoral de la mujer dentro de la Facultad de Teología. Entonces era un servicio pastoral involucrado en la comunidad donde estaba instalada la Facultad de Teología y donde se trabajaba todo el tema de la mujer, de la problemática que tenían en la favela cercana y de todos este tipo de cosas que en general no se hacen desde una iglesia local, porque no eran personas de la iglesia, sino que eran personas de la favela que quedaba ahí cerquita. Y fue una experiencia magnífica, magnífica, poder acercarse a estas mujeres y en aquel tiempo que yo era estudiante, aprender un montón con esas mujeres y con las profesoras, porque eran ellas las mujeres, que se juntaron para trabajar en esa pastoral. ¿Tá? Eso es una introducción. Después, con mi actividad pastoral, siempre me vi involucrada con las instituciones educativas. Y recuerdo que al principio había una gran discusión
capellanías o pastorales. La capellanía era un pastor o una pastora graduado, formado en teología, que hacía todo el trabajo de acompañamiento pastoral entre los funcionarios y funcionarias, se encargaba de acompañar los momentos de crisis, hacía los devocionales, la apertura, todas estas cosas. Pero con las necesidades y con el contexto, las instituciones se fueron dando cuenta que había otras necesidades. Y entonces empezaron a formar equipos que actuaran en lo que uno le llamaba la acción social y en la educación cristiana y en la vida de la comunidad como un todo, desde lo que es la iglesia. Y el objetivo no era hacer de la institución una iglesia, sino tener la presencia y confesar nuestra fe. Somos aquí una institución que tiene una denominación y que tiene una fe, pero actuamos como cristianos y cristianas en un medio de estudiantes y maestros, maestras, que no tienen la misma religión que uno, pero que reciben eso del equipo pastoral. Y bueno, y ahí se instalaron las pastorales, recuerdo primero en Brasil, porque después vinimos con mi esposo a Argentina y a Uruguay a conversar, me acuerdo, si no me olvido, en el ICEDET sobre sobre las pastorales, y se instalaron primero en Piracicaba, en la Universidad Metodista de Piracicaba. Después se formó en el colegio, en varias instituciones de Brasil, y ahí se crearon grupos de pastorales, se organizaron, y eso provocó un crecimiento fantástico de la actividad misionera dentro de las universidades y de las escuelas metodistas. Eh, yo no había tenido esa visión antes. La tuve cuando empecé a participar y a conversar en grupos sobre la importancia de llevar la misión a quien no confiesa nuestra fe. Y les digo que muchas veces nos preguntaron, ¿por qué lo hacen si no van a traer gente para aumentar el número en las iglesias? Porque es un servicio. La misión no es solo aumentar el número en la iglesia, es un servicio que hacemos como cristianos y cristianas, llevando nuestros valores, nuestra ética, nuestra coherencia entre nuestro discurso y la práctica para dentro de la institución. Y a mí entiendo, lo hablo yo en primera persona, que eso es muy importante y dice mucho de nosotros como personas de fe. Y a partir de ahí, eh, tuve muchas experiencias. Les voy contando de a una y Claudia me ayuda con el tiempo, por favor. Vamos bien, vamos bien. En primera, ya se las comenté, la pastoral de la mujer dentro de la Facultad de Teología, que fue importantísima porque creció, se formó la pastoral del niño, de la niñez, a partir de la pastoral de la mujer, porque nos dimos cuenta que las mujeres iban con niños y niñas, y entonces también teníamos que trabajar con niños y niñas. Así que bueno, una cosa va llevando a la otra. Después cuando salí de San Pablo, fuimos a vivir a un lugar en el interior de Río Grande del Sur, Brasil. Y allí había un colegio metodista en la ciudad de Paso Fundo, llamado Instituto Educacional de Paso Fundo. Hoy no existe, no está más, pero en aquel tiempo
yo fui a coordinar la pastoral educativa de ese colegio que tenía enseñanza primaria y la secundaria. Entonces, allí correspondía trabajar, formar equipo. No había equipo, no existía equipo. Entonces fui con el desafío de, bueno, vamos a formar equipo. Eh, ¿Y cómo se forma un equipo de pastoral en un lugar donde no existía eso? Y entonces yo ahí trabajé en primaria, en la primaria, con algunas maestras que se interesaron muchísimo por la propuesta de un equipo de pastoral. Y tratamos de hacer un trabajo a partir de un tema, y el tema del primer año fue la base del Evangelio, el amor. Y con ese tema lo hicimos de forma transversal. Y lo fuimos trabajando, y se trabajaba en las clases de educación cristiana, pero también en todos los eventos que había. Ese año fue el amor, al año siguiente fue la paz, ahí ya trabajábamos con secundaria también, y relacionamos la paz con la armonía. Entonces fuimos llevando, por ejemplo, el tema paz fue fantástico, sinceramente. Ustedes me disculpan, pero yo hablo con pasión, porque voy a contar estos trabajos en los cuales de verdad sentí que estábamos evangelizando. Eh, el tema paz, partimos del concepto de shalom, y con el concepto de shalom, paz integral para todos y todas, se trabajó en diferentes lenguajes de acuerdo a la edad de los estudiantes. Y hubo una cosa fantástica que fue que los niñitos de 4 o 5 años, después lo contó la maestra eso, eh, uno de los niños ensució el piso. Entonces otro niño con papeles, con estas cosas así. Otro niño fue y le dijo, mira lo que estás haciendo, estás rompiendo la armonía, estás rompiendo la paz, vamos a juntar los papeles. O sea, a partir de conceptos eh, hablados y enseñados en un lenguaje fácil para quien escucha o para quien recibe, se puede hacer cosas maravillosas en lo que es evangelización y misión. A veces hablamos en idiomas muy difíciles que no nos entienden. Yo no sé qué pasó con esos niños en el futuro, pero sé que logramos trabajar con las maestras, preparar el programa de la pastoral y de la educación cristiana con las maestras. La maestra de ciencias en ese colegio preparó todo un salón con la creación del universo desde la ciencia. Y entonces hubo una exposición y alguien preguntó, y bueno, sí, está todo esto, está fantástico, está divino, precioso, pero ¿quién empezó? ¿Quién fue el primero? Y hay un niñito chiquito levanta la mano y dice, fue Dios que apretó el botón y empezó todo. O sea, con esto les estoy contando las cosas que uno puede ser. Y podría seguir mucho, 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 pero hay una cosa curiosa y a ustedes capaz que no sé, a los estudiantes, tal vez a Claudia, tal vez a Ángel, el nombre del obispo Barbieri puede estar presente en su memoria. El obispo Barbieri cuando era solo Barbieri, era joven y vino de Italia, se acercó a la iglesia a través de ese colegio, Instituto Educacional de Paso Fundo. Y ahí conoció a su esposa y de ahí estudió teología y de ahí, bueno, después tuvo toda esa vida. Cuento esto porque hay memorias de su juventud en ese colegio. De allí me tocó irme a Porto Alegre a trabajar en el Instituto Portoalegrense, IPA, de la Iglesia Metodista, en la pastoral universitaria.
Y en la pastoral universitaria ya había equipo, ya había un gran equipo. Y se trabaja, las facultades que había en el IPA eran relacionadas al área de la salud. Era fisioterapia, nutrición, eh, bueno, ahora no me vienen todos los nombres a la memoria, pero bueno, y tenían un espacio de práctica. Y ese espacio de práctica era un hospital que quedaba en las afueras de Porto Alegre, en un barrio muy pobre, eh, administrado por la Iglesia Católica. Pero así, la Iglesia Metodista, a través del Instituto Portoalegrense y el área de la salud, tenían un piso en el cual los estudiantes hacían su práctica en el último año. Y a mí me tocó ir como representante de la pastoral a trabajar al hospital. Les confieso que tampoco sabía ni por dónde empezar. ¿Qué iba a hacer yo en el medio de los estudiantes? En un hospital católico donde había un cura que el primer día me vino a preguntar qué estaba haciendo yo ahí, a ver si le iba a sacar el lugar a él. Pero que nos hicimos re amigos después, todo eso. Pero ahí entonces empecé a acompañar a los estudiantes, participar con los profesores de las reuniones con la gente del hospital. Y entonces empecé a hacer los devocionales, empecé con eso, con devocionales, con mensajes que yo preparaba. Todas las semanas ponía colgado un mensaje distinto en diversos lugares del hospital. Y hice cosas que yo jamás antes pensé que iba a hacer, por ejemplo, ir a llevar mensajes al centro de terapia intensiva, a las familias que estaban esperando afuera, y acompañar a los alumnos y alumnas cuando salían de trabajar de la terapia intensiva, porque salían asustados, eran muy jóvenes, y ir a la terapia intensiva a visitar, no como visita oficial, sino en el trabajo del día a día, es muy duro. Entonces, bueno, hacer todo ese trabajo así. Y ahí entonces se presentó una oportunidad dentro del trabajo del hospital, que era en el subsuelo del hospital había un lugar de trabajo con adicciones, adictos y adictas, que estaban internados allí en el hospital. Entonces iba a trabajar fisioterapia, educación física y nutrición. Me iban a empezar a trabajar con los adictos. Y me invitaron a mí a participar, las coordinadoras. Los psiquiatras preguntaron, ¿qué hace una pastora aquí adentro? Acá nosotros no queremos una pastora. Yo le dije, quédense tranquilos, yo voy a acompañar el trabajo de las profesionales. Y ahí entonces se empezó un trabajo semanal, o sea, ellas trabajaban todos los días, pero yo empecé un trabajo con ellas, que eran mi fuerza, semanal que se llamaba Por la Vida. Entonces, todas las semanas llevábamos un cuento que provocaba reflexiones sobre ética, sobre valores, llevábamos música y conversábamos con la gente. Yo conversaba con ellos y fue inolvidable, inolvidable. Trabajé 2 años allí hasta que nos vinimos a Uruguay. Me costó mucho dejar ese trabajo porque fue algo así. ¿Saben cuando uno trabaja pastoralmente y sabe que es necesario hacerlo? Que no lo estás haciendo ni por obligación, ni porque van a venir a la iglesia, sino porque la persona de verdad necesita un apoyo. Bueno, esa experiencia fue así. Y en ningún momento, ni mis colegas, ni yo, hablamos de que estaban en pecado, que estaban haciendo las cosas mal, nunca, jamás.
jamás. Al contrario, era el valor de la vida. El tema era eso, la vida. Enfocar que la vida es buena o que la vida se puede hacer buena o que la vida se puede vivir y que por algo estamos y por algo y que tenemos a alguien que nos creó, que no nacimos de la nada. Entonces, todas estas cosas fueron trabajadas en esa instancia. Después llegamos a Uruguay y me tocó volver a mi colegio, ser la coordinadora en el colegio donde yo me había formado. Y bueno, y eso fue un regalo de Dios para mí, volver al Instituto Crandon, donde yo crecí, y volver como pastora al Instituto Crandon. Eso me valió muchos chistes de mis compañeros de clase, porque yo no fui una alumna muy bien, o sea, tenía buenas notas, pero un poquito diabla, ¿no? Acá se dice diabla, hacía algunas cositas así como, lo que sé, conversar mucho y cosas así, nada grave. Pero bueno, y en Crandon ahí yo entré en una pastoral formada ya, muy estructurada, muy bien estructurada, en donde se trabajaba mucho la acción social, se trabaja hasta el día de hoy la educación cristiana también, pero con una diferencia de mi trabajo en Brasil y que me costó adaptarme a eso. Brasil es un país muy religioso. Entonces, si tú vas como pastora, Argentina también es un país religioso. Entonces, tú puedes hablar de religión, tú puedes hablar de Dios, tú puedes hablar de Jesús, que no estás cometiendo nada ilegal dentro de la institución. En Uruguay no. En Uruguay las instituciones, por más que tengan una confesión religiosa, se confiesen religiosas, tú no puedes dar clases para que hablen, podés dar educación cristiana, pero lo das a través de valores, hablando de valores y de ética, pero no podés dar las clases que das en Brasil y en Argentina, no se puede. Entonces a mí al principio me costó muchísimo adaptar el lenguaje y los mensajes en Crandon. Eh, Trabajé un año y medio allí y fue un buen trabajo, pero no, me costó adaptarme, confieso, porque no podía hablar de las cosas que yo hablaba y de las cosas que yo había hecho en otros lugares donde se podía hablar. De cualquier forma, les puedo decir que aunque no se trabaje como en Brasil y Argentina, muchísimos exalumnos, exalumnas de Crandon terminamos en el pastorado o en el servicio social o en la medicina con otros valores, porque de cualquier forma esto nos queda porque la gente del colegio da muy buen ejemplo y mucha coherencia y eso a los alumnos y a las alumnas les queda. Y para mí eso es un importantísimo trabajo evangelístico en un lugar laico. eh, Mis compañeros y compañeras de clase de hace 1000 años, que estudiaron ahí en Crandon, que tampoco se podía hablar, eh, se saben los himnos de la iglesia de memoria y me los cantan a mí por el WhatsApp, y no solo saberse los himnos, es cómo se comportan profesionalmente, que esto es un tema y que me parece fundamental. ¿Qué ética profesional van a tener cuando sean profesionales? Y entonces eso lo hacemos desde el trabajo de la pastoral, de todas las áreas, pero el trabajo de la pastoral es importante en eso. Y también es importante acompañando los funcionarios, la dirección, el consejo directivo, todo eso también hay que hacer. Y voy a terminar con la frutilla, que es para mí la frutilla. Yo terminé mi trabajo como profesional, pastora, en una institución, después que yo fui presidente de la Iglesia de Uruguay y pastora de la Iglesia Central de Montevideo, terminé mi trabajo, mi misión profesional en
en el Cerro, en el barrio Cerro. Es un barrio carenciado acá en Uruguay, y donde hay dos instituciones metodistas, que incluso yo he luchado para que se incluyan dentro de las instituciones metodistas, porque a veces cuando se habla de instituciones metodistas se habla del Instituto Crandon acá de Uruguay. Se habla muy poco del Instituto de Buena Voluntad y casi no se habla del Centro de Atención Infantil, CAIF, que están en el Cerro y que trabajan muchísimo con personas carenciadas. El CAIF trabaja con niños de 0 a 4 años y es apoyado por el gobierno. Las maestras, todos son pagas por el gobierno. Pero el lugar es la iglesia, es adentro de la iglesia metodista del Cerro. Y tiene un capellán, yo fui capellana allí, y que tampoco podía hablar mucho, pero yo le contaba las historias bíblicas con otros nombres a los niños adentro del templo. Y hacíamos trabajos con las madres, con los padres, y ellos me decían la pastora, yo era la pastora y todo el mundo sabía que era la pastora que estaba allí y que llevaba todo este mensaje de, de confianza, de esperanza, de fe, y yo trabajaba con los asistentes sociales, con las psicólogas, o sea, se podía trabajar con ellos. Y después, lo que yo digo, la frutilla de la torta es el Instituto de Buena Voluntad. El Instituto de Buena Voluntad de la Iglesia Metodista en el Uruguay trabaja con jóvenes y adultos discapacitados, y discapacitados en serio, y pobres en situación crítica. Y el instituto es sostenido por dos organismos del gobierno del Uruguay, pero, el lugar es de la iglesia y consta con un consejo directivo de la iglesia metodista. Yo soy la presidente ahora soy la presidenta del consejo directivo. En aquel momento yo fui capellana de la institución, y así entonces trabajar con las madres. Yo organicé un trabajo con madres, visitando a estas familias con la asistente social y la pastora hablando sobre o sea, ¿qué hacía yo con las madres? Les llevaba esperanza, les llevaba eh, mucha, a ver, consuelo, consuelo es la palabra, porque ser pobre, sola, con hijos grandes y discapacitados es una tragedia. Yo acá no estoy exagerando, es una tragedia muy difícil de llevar adelante. Entonces ahí se hacía un trabajo, lo hicieron antes otros colegas, me tocó a mí hacerlo durante 4 años, y les digo que es tan importante como tener una iglesia, o más, como ser pastora de una iglesia central llena de gente. Y la gente del barrio El Cerro conoce ese lugar, le dicen el culto, por más que el gobierno no nos reconozca no podemos hacer proselitismo, pero nos conocen como el culto. Y bueno, creo que después también trabajé organizando una pastoral de la mujer acá en Uruguay, que empezó siendo pastoral de la mujer, siguió pastoral de la mujer y familia, porque la mujer no podía estar separada de la familia, y después terminó siendo pastoral de la mujer y familia más superación a la violencia, y Ubuntu, que es aquella palabra africana que nos une y que nos invita a trabajar en equipo. Y con esto, bueno, ahora abro que me pregunten todo lo que quieran, pero como les puedo decir, eh, trabajar fuera de lo que es un templo es llevar la misión, llevar el evangelio también, y es muy importante.
Gracias por escucharme toda esta rato. No, muchas gracias, Inés, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de que hayas venido porque la vivencia de ese trabajo es fundamental. Yo voy a hacer una síntesis de algunas cosas que a mí me llamaron la atención y después lo podemos abrir a discutir y pensar. Vos empezaste planteándonos una diferencia entre lo que es la capellanía y la pastoral. En algún término, la pastoral educativa, la pastoral en salud, hablaste de discapacidad, de violencia, de mujer, de familia. Pastorales como específicas, pastorales que miran el lugar desde otro lugar, ¿no? Y marcaste una diferencia entre la capellanía y la pastoral específica. De hecho, usted tiene esa diplomatura en pastoral educativa porque plantea esta diferencia en cuanto a la concepción de la tarea. Y hablaste de espacios de salud, de discapacidad, de escuela y planteaste que allí se trabaja con gente que tiene una perspectiva que puede ser distinta a la nuestra desde lo religioso. Hablaste de espacios en los que se puede hablar y en los que no se puede hablar explícitamente de la fe. Y nosotros tuvimos al interior de la iglesia durante muchos años esta cuestión, incluso desde las escuelas, o por lo menos dentro del metodismo, no sé si en otras iglesias, esto de si somos confesantes o confesionales, si lo decimos Ujú, ujú. explícitamente o no, si tenemos espacios curriculares como la orientación cristiana, o cómo generar esos espacios para llevarlo adelante. Y hablaste de muchas cuestiones que tienen que ver con el acompañamiento, el consuelo, el dar esperanza, el dar apoyo, el recuperar el valor de la vida, la acción social, em, la ética, la música, los cuentos, como un poco una síntesis de lo que implica el desempeño de ese rol en un espacio que no se da al interior de un templo. Me parece que es una síntesis bastante desafiante para pensar la tarea por fuera de los espacios más identificados como el desarrollo pastoral y tiene que ver con la misión, ¿no? Lo hacemos porque es un servicio, el ofrecer nuestra visión religiosa, nuestros valores, nuestra ética como cristianos, nos dijo Inés. Bueno, está abierta la posibilidad al intercambio, la pregunta, el comentario y aprovechémosla que está aquí Alberto. Sí, bueno, primero agradecer, la verdad que un testimonio muy edificante, creo que sería la palabra. Y me quedé pensando en algo, ¿no? Yo tuve hasta ahora, la verdad, una sola experiencia de una persona de mi congregación. Nosotros en mi congregación en Almagro tenemos los fines de semana, se brinda un servicio para personas en situación de calle. Un Ujú. día, el sábado, se abre el espacio para que ellos vengan a comer, puedan bañarse, hay un servicio de peluquería, un médico que viene una vez al mes, bueno, etcétera. Y los domingos se cocina y se llevan viandas a la Plaza del Congreso. Y me tocó de cerca una de las personas que eh, ingresó, digamos, al servicio estando en situación de calle por distintas situaciones de droga, perdió su familia y él después empezó a estar como voluntario cocinando para esas mismas personas. La iglesia le dio la posibilidad de tener un trabajo ahí mismo en la iglesia para limpiar y después con el tiempo logramos, y ahí fue donde un poco yo lo conocí, conseguirle un trabajo y trabaja como cocinero. Hoy ya no trabaja en la iglesia, tiene un mejor trabajo. Sin embargo, él no se congrega. Pero me quedé pensando en esto por eso que decías, porque en algún punto está el tema del servicio como iglesias, como cristianos, pero también en algún punto veo que nuestras iglesias terminan siendo como espacios de contención o espacios seguros para las personas que a pesar de que por ahí no se acercan del todo a la vida de la iglesia o que no llegan por ahí a desarrollar una fe, una espiritualidad, pero sí reconocen y ven ese valor que los rescata en algún punto de esa oscuridad o de esa vida y les permite con ciertos vaivenes, porque hay situaciones muy complejas a veces de dejar totalmente, pero eso los mantiene como firmes, ¿no? Mm. Y están y están. Digo, ¿cómo es?
porque de vuelta, este fue como el único caso así que me tocó más personal y más de cerca. ¿Cómo es trabajar también en esos espacios? Porque uno a veces, por ahí, bueno, joven, entre comillas, por ahí ya dejando casi de ser joven, ya no sé ni en qué edad estoy, pero estoy como entre medio, no, bueno, sí, pero lidero el grupo de jóvenes, tengo 35 años, ya voy a ser el abuelo de jóvenes, pero no importa. Eh, y uno se encuentra, sobre todo en los espacios de los jóvenes, en muchos lugares donde a veces es difícil, en los universitarios o en los espacios laborales, es difícil hablar de Jesús, más allá de que somos un país mayoritariamente cristiano, por decirlo así, pero no es tan fácil. Digo, ¿cómo fue todo ese desafío? Si por ahí nos podés profundizar un poquitito más, ¿cómo es trabajar en esos ámbitos donde, o cómo llegás, digamos, por dónde entrás, por decirlo así? No sé si es muy clara mi pregunta. Es clarísima. Y tu pregunta es lo más difícil de todos, de todo esto, porque en la verdad llegas hasta cierto punto. Pero hay un detalle aquí, por lo menos en mi experiencia. Si vos trabajás aisladamente, aislado, me refiero, no tenés una congregación que apoye el trabajo, que te acompañe, es difícil llevar a la gente a la congregación. Entonces habría que hacer un trabajo en donde la congregación acompañara. Eh, Mi experiencia, por ejemplo, con el Instituto de Buena Voluntad, ahí es más fácil, porque ahí las congregaciones te acompañan, están sensibilizadas para esa situación. Y entonces ahí hay gente que, bueno, viene, hay gente que se ha hecho metodista a partir de ahí, todo, pero sinceramente eh, es lo más difícil de todo, aunque uno sea reconocido como... Uno pasa a ser, a mí me ha pasado esto, que casi es la pastora de una congregación que no es de la iglesia, pero que es la congregación, o es el merendero, o es el comedor, o es el lugar donde yo estoy actuando y sirviendo. Es como, se sienten como parte de mi congregación. Me pasó en un merendero que en la iglesia San Pablo en Montevideo, que no querían ir los domingos al culto, pero aceptaron que los martes, los días que había merendero, había un devocional en el templo. Empezaron a venir. Y bueno, y era como que una congregación extra. Porque es difícil juntar, porque no sé, piensen ustedes, las iglesias aceptan a la gente diferente que nosotros, con las cuales nosotros trabajamos. No sé, es una pregunta que hay que trabajarlas, ojo, hay que convertir mucho a las iglesias, creo. Sergio, vos habías pedido la mano. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena su participación. Dos cositas pequeñas. Eh, yo tengo un pasado cuando era chico, fui militar, o sea, fui infante de marina. O sea, cuando uno es joven, no saben lo que piensa y termine siendo pastor. El punto es este, hablaba Claudia, la profesora recién, hace un momento también, es esa, no sé si son dos polos opuestos, entre comillas, si se entiende lo que digo, entre lo que es capellanía y equipo pastoral. A mí me choca mucho la palabra capellanía por una cuestión de las Fuerzas Armadas, si se entiende, que nada tiene que ver con lo que usted esbozó. O sea, por ahí es una cuestión de nomenclatura, me parece. O sea, me acerco más a lo que es el trabajo en equipo pastoral. Y por otro lado, bueno, mi esposa es psicóloga social y operadora en adicciones. Y ella ha trabajado mucho en equipos, ¿no?, interdisciplinarios en lo que es escuela secundaria, como psicóloga social y operadores en adicciones, pero bajo el título de pastora, entre comillas, ¿no? O sea, ella era conocida como la pastora. El punto es este, porque me interesó y me gustó mucho lo mismo que usted dijo. Termina siendo reconocida como pastora
y entre el equipo interdisciplinario, donde había psicólogos, asistentes social, médicos, etcétera, 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 se terminaba cerrando el ciclo desde lo espiritual y desde ese abordaje espiritual es como que se armaba el trabajo para las distintas intervenciones. Lo mismo pasa con el tema de los equipos pastorales. Si los equipos pastorales son interdisciplinarios desde esa perspectiva, se termina como que la misma esencia también va fluyendo desde esa perspectiva. O sea, creo que lo segundo equivaldría más a un testimonio y lo primero a el choque en lo que tiene que ver con la palabra capellanía. Gracias por lo compartido. Yo tenía el mismo problema que tú con la palabra capellanía. Cómo se trabaja la capellanía en los lugares donde yo estuve, la capellanía era parte del equipo pastoral, no era aislada la capellanía sola y el equipo en otro, no, la capellanía era una de los brazos de la pastoral y que se trabajaba y se conversaba en grupo. Entonces creo que ahí está toda la diferencia conceptual para mí. Capellán es aquel que cuida la capilla, el origen es ese, pero bueno, porque siempre se dijo que había un capellán en estos lugares, se sigue usando la palabra, pero es el pastor o la pastora que hace su trabajo pastoral de consolación, ánimo, esperanza dentro del equipo pastoral y lo lleva hacia afuera. No sé Gracias. si que quedó claro. Sí, sí, sí. Incluso en lo que es Argentina, solamente pueden ser capellanes aquellos que tienen, que son sacerdotes o aquellos que son parte de las Fuerzas Armadas. Sí. O sea, en lo que es el pueblo evangélico no hay un reconocimiento oficial respecto a lo que es un capellano o un trabajo de capellanía. Desde esa perspectiva. Y por ahí un poco que yo creo que la disyuntiva de esa perspectiva es como que, no sé, viene de por ahí esos resabios de Sí, términos militaristas, no sé, que sí, sí, sí. reflejan, qué sé yo, esas actitudes de conquista dentro de esos discursos misioneros. Por ahí, no sé, me voy un poco del tema, pero lo veo desde ahí. Nadie. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo recuperé dos cosas que me parecen interesantes que les voy a traer, porque al escuchar a Inés, ella decía, aún en espacios donde no se puede hablar tan explícitamente, nos reconocen porque hablan de ese lugar como el templo, ¿no? Y de alguna manera definen toda la tarea que se hace allí. Mi iglesia de La Boca, durante mucho tiempo, hasta hace muy poco tiempo, era reconocida como la misión. Le decían la misión, porque se creó como un espacio donde los primeros pastores eran misioneros que venían a misionar. Entonces, es muy común, no ya la gente más joven, como yo, no, yo también, porque en mi familia la iglesia sigue siendo la misión. El lugar era ¿dónde vas? A la misión. Y tiene que ver un poco con esto, y lo asociaba a lo que Inés describe como la tarea en la escuela. Yo no sé si hoy que la escuela es más importante, en mi iglesia hay una escuela que es más importante en cantidad, en movimiento de gente que la iglesia, nos reconocen más por la escuela, ¿no? Fuimos cambiando de la misión a la escuela, a la Morris, vamos como cambiando en función de aquello que se destaca. Pero me parece interesante cómo la gente nos reconoce denotando lo que hacemos. La misión tenía que ver con esa cuestión de llevar o de ofrecer esto que Inés decía. Y un elemento que yo no había pensado, pero que Inés vuelve a plantear y lo dice dos o tres veces, es cómo tenemos que preparar a las congregaciones para recibir a la gente que se acerca a las iglesias desde estos lugares, ¿no? Yo les contaba, mi papá se acercó a la iglesia porque fue a aprender violín. Después lo quisieron echar varias veces de la iglesia porque parece que el violín no lo usaba específicamente para hacer música, ¿no? Sino que era un instrumento un poco de tortura.
un poco en broma lo digo, pero se acercó por eso y muchas familias que luego quedaron en la iglesia se acercaron por estos espacios abiertos a comunidades o en lugares diferentes. El tema de cómo ser pastor o cómo llevar adelante la misión preparando a la congregación para recibir a los distintos, porque somos distintos seguramente frente a algunas de estos espacios que se abren, ¿no? ¿Cómo se invita? Y una cosa que no dijo Inés, pero que yo me vengo planteando desde hace un tiempo, que es, somos pastores, estamos allí, nos pasa a veces esto que decía Alberto, no siempre esa gente viene a la iglesia. ¿Invitamos lo suficiente? Porque a mí me ha pasado que a veces hacemos todo ese trabajo, pero no siempre invitamos a formar parte de la comunidad y nos llevamos sorpresas de eso, ¿no? Porque a veces uno abre un poco la puerta y alguien se mete y se siente invitado, pero no sé si invitamos tan explícitamente. No sé si ese es un tema, Inés, que tenemos que repensar, ¿no? ¿Cómo invitamos a esas personas sin ser cargosos, pero sí ofreciendo la alternativa de que se integren? Sin duda, la invitación directa o indirecta es fundamental, pe- pero lo más importante, vuelvo a repetir, es que se sepa desde qué lugar estamos y que el lugar al cual nosotros vamos a invitar esté preparado para eso, para recibir. Digo esto porque una vez me pasó horrible, mal, no le va a pasar a todos seguramente, pero una vez en Porto Alegre, con niños de calle, niños que trabajaban en la calle, los llevé un domingo al culto. Y ya habíamos avisado al culto que íbamos a ir con los niños y todo. Y la gente, hubo personas que no los recibieron bien, o se alejaban porque tenían miedo que le iban a robar la cartera, o les sentían mal olor, es un tema. Pero se puede hacer la invitación, se debe hacer la invitación, se debe insistir con la invitación, pero tiene que estar bien preparado todo. A quiénes invitamos, quién invita y quién recibe. Bien, tenemos justamente Sergio escribió en el chat algo de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando entran los distintos? Aquí justo Inés iba Sí, abordando un poco eso. Alberto. agarramos la cartera y la ponemos acá. Y Mm. una señora dijo, después de haber recibido nosotros recibimos los niños en un salón, después que se fueron, entró una señora, es espantoso lo que voy a decir, y entró y dice, ¡ay, qué olor a humanidad! Pero mal. Y casi le digo, ¿y usted qué es? Porque realmente eh, 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 al final tenemos que también convertir a nuestros hermanos y hermanas que a veces no están convertidos. No digo que en todos los lugares sea así. Ujú. Sí, es todo un tema ese, nos ha pasado a todos. Y es como una dicotomía, como que una parte de la congregación va por un camino y el resto por otra. Este, Sí, nos pasó a nosotros en un merendero allá en Malvin, la iglesia de Malvin, que también nos pasó con la escuela dominical, donde eran muy pobres los chiquilines y nosotros les proveíamos ropa, lugar donde bañarse, iban a la iglesia a bañar, yo qué sé, pero no querían ir el domingo al culto, porque sentían que cómo los miraban, no se sentían integrados. Entonces, eso es tremendo. ¿Cuánto nos falta como comunidades? Este, lo Ujú. mismo un grupo de integración que hay en la iglesia que durante mucho tiempo se reunían solo las personas con discapacidad y eso era horrible, porque yo, ¿qué integración es esa? Ahora hay una reunión donde están las personas con discapacidad y mm, hay muchos de la congregación que se divierten juntos, que cantan, que comparten. Y ahora estas personas con discapacidad, muchos están yendo los domingos y oran y es divino, es precioso. Está empezando a cambiar eso
este, se está empezando a asumir como un compromiso, como misión, pero eso hay que trabajarlo mucho a Sí, la interna, ¿no? es La pastoral proceso, interna, es proceso, eso es un proceso que se sí, tiene que ir haciendo, pero es un gran desafío para todos ustedes que están estudiando, es un desafío para todos los pastores y pastoras que están en la activa, es un desafío para nuestras iglesias nacionales, porque el mundo está diferente de lo que era antes. Este mundo hoy está muy distinto. Y entonces la iglesia tiene otros desafíos. Las pastorales tienen otros desafíos en el medio de la misión. Pero gracias, María Luz, por tu testimonio en el sentido que yo le estoy diciendo esto porque somos vecinas de congregación. Yo me congrego en la comunidad de buceo que queda a 10 sí, cuadras de la comunidad de ella. Entonces conozco bien el... sí, 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 Alberto, Sí, un poco en base a lo que estaban hablando, eh, muchas veces digo, uno habla de abrir las puertas y congregaciones abiertas y dejar que la gente venga y animar. Y un poco, en el caso de nuestra congregación, lo que nos hemos empezado a dar cuenta también es que tiene que ver mucho, por supuesto, el trabajo con la comunidad, pero también quién recibe. Uh -huh. Nosotros tenemos un grupito de ujieres y trabajamos un poco en el área de evangelización de nuestra congregación. La importancia de invitar incluso a veces la gente que pasa. Pasó hace exactamente un mes, estábamos en la puerta, yo soy uno de los ujieres, somos un grupito de 4 y nos vamos turnando. Y yo veía que había una pareja de 2 chicos que pasaban, se quedaban mirando y seguían. Pasaban, se quedaban mirando y seguían, y así, hasta que en un momento se quedaron afuera. Aparte, los que conocen por ahí la iglesia de Almagro, tiene como una entrada bastante grande hasta que llegas al templo. Y entonces me acerqué directamente, salí a la calle y le dije, ¿quieren entrar? Vengan. Y ahí entraron. Bueno, hoy están en el grupo de jóvenes, pero digo, a veces también hay mucha gente que tiene miedo, tiene preconceptos, y que a veces es cuestión simplemente de salir y, digamos, tomarlos de la mano y decir, vení. Obviamente, esto conlleva también un acompañamiento, el estar atentos, el ver cómo la comunidad reacciona a distintas cosas. O sea, hay que hacer todo un proceso con la comunidad, pero a veces el hecho de abrir la puerta también es, bueno, ¿quién va a recibir efectivamente a las personas? Estar atento también, porque es verdad que cuando uno abre las puertas de los templos los domingos, sobre todo los que estamos en ciudad, a veces también conlleva riesgos, porque uno tiene que estar, nosotros nos ha pasado, gente que por ahí ha venido alcoholizada, entonces, bueno, uno tiene que manejar la situación de otra manera, pero digo, creo que es muy importante también hacer énfasis en eso. ¿Quiénes somos las personas que recibimos? Y si invitamos incluso a los que pasan por la puerta, porque muchas veces hay mucha gente que se queda mirando así y no se anima porque tiene miedos, tiene preconceptos. Digo, las iglesias evangélicas también tenemos responsabilidad en eso, muchas veces, sobre todo porque en Argentina también hay mucha iglesia fundamentalista. Entonces la gente dice evangélico y se agarra la billetera por las dudas de que le vayas a sacar todo. Entonces, es como que hay que hacer también un trabajo de docencia en eso. gracias Alberto. Los invito a que miren en el chat que Sergio escribió alguna reflexión. Mientras tanto, Alejandro, ¿Qué tal? Buenas tardes, Inés, mucho gusto. Bueno, no, recién lo estaba escuchando recién a Alberto y estaba pensando un poco sobre lo que usted comentó. Y yo estuve allá en la Iglesia Central. De hecho, yo me convertí en el Uruguay, yo viví varios años allá. Pero digamos que mi acción la desarrollo aquí en Argentina, ¿no? Y una de las diferencias que noté, eh, allá lo único que pude llegar a hacer fue en realidad por mi cuenta, a raíz de mi trabajo. Yo trabajaba en el Consulado Argentino allá. Era un poco de pastoral con los presos, que todavía no estaba, no sé si la terminaron de organizar esto fue antes del año 99, que yo me volví. Pero una de las cosas estás que muteada, Inés, ¿eh? No se te escucha. Con la pastora Araceli Esati. yo no llegué a, yo le voy a decir, voy a tener que confesar una cosa que
a algunos no les va a gustar. Yo me puse a trabajar con los pentecostales en la cárcel de Canelones. No digo en Bien, broma, bien. ¿no? No, no, Pero está no, bien. no existía, mi pastor era Raúl Sosa, y yo me acuerdo que le comenté a Raúl, en ese momento no había una pastoral, eh, porque claro, yo tenía que ir a las cárceles por mi trabajo del consulado, entonces iba a que todas las cárceles, digamos, de la zona de Montevideo, hasta Montevideo y Canelones, entonces aprovechaban algunos casos para llevar libros y para charlar con los pastores a raíz de todo esto que me estaba surgiendo, ¿no? Yo igualmente me sentí muy bien, por el pueblo uruguayo, me sentí muy bien acogido. O sea, eh, una cosa que respiré mucho en los 9 años que viví en Uruguay fue libertad. Sinceramente lo digo, no, no quiero ser chupamedias con ninguna de las dos uruguayas que están acá, pero fue así. Porque acá, está bien, yo provengo del ámbito católico, y cuando de golpe mis compañeros del colegio, que somos todos sesentones, este, dije que me había hecho metodista, poco menos que me sacaron una cruz para exorcizarme. Entonces, eso nunca me pasó en Montevideo. En Montevideo siempre me respetaron. Ahora, una de las cosas que lamentablemente yo veo, cuando vi cuando vine acá, nosotros teníamos, yo estoy de Primera Iglesia, acá del centro de la ciudad de Buenos Aires. Acá había un programa que se cortó un año antes de la pandemia que se llamaba La Tacita, que era un merendero, ¿no? Específicamente, y bueno, tuvimos problemas edilicios y se suspendió, pero también yo estoy viendo una cosa que me preocupa, que no la vi en el Uruguay, que fue que nos vamos a envejecer. O sea, si Pepo es viejo, entonces yo me pego un tiro directamente, porque tengo casi el doble de tu edad. Pero sin embargo, es una cosa que estoy viendo mucho, eh, que no estamos, por eso tomo con mucho esto que usted comenta, lo tomo con mucho cariño, porque no estamos llegando a la juventud acá y nos estamos envejeciendo. Y es un gran problema que estamos teniendo, que no lo vi en Uruguay. Ojo, en Uruguay aparte ahí hubo diversidad de cosas que yo vi, por ejemplo, la comunidad cubana que se iba formando en Iglesia Central, cuando iban viniendo año 2018, 2017, era una cosa hermosa, ¿no? Yo estuve ahí al principio con todo eso, pero acá de golpe no sé qué nos pasa, no sé qué nos pasa. Si bien tenemos otro tipo de trabajo, yo trabajo con las comunidades Cuomi, Huichi en el Chaco, por la Iglesia Metodista, pero la misión en algunos casos, yo puedo hablar por mi iglesia, ¿no? Pues también está Pepo, que es de Almagro, y Almagro es la que mejor trabaja. Y no puedo decir nada de la boca, por las dudas. Pero digo, estoy viendo que nos estamos quedando a veces. Nos estamos quedando y nos está costando. Por eso me parece, una de las cosas que alguna vez propuse fue sacar a la iglesia del templo. Yo creo que lo más importante es eso, hacer otras cosas, porque podemos tener muy buenos predicadores, tenemos un órgano que tiene casi 50 años, muy lindo, muy bien tocado, pero eso a veces no llega. A veces cuando la gente joven se acerca, busca otras cosas que creo que estamos fallando, ¿no? Era simplemente una reflexión que quería hacer, porque me movilizaron tanto usted como Daniel y como Sergio, obviamente, perdón, Daniel, Alberto, digo. Eh, Creo que las iglesias tenemos que darnos cuenta que no existe un único modelo de iglesia y que podemos ser muy creativos y salir del templo. Un poco lo que estuve hablando fue salir del templo y trabajar. Si se vuelve al templo, se vuelve, pero hay muchos lugares, la iglesia existe y no hay templo. Es abajo de un árbol, abajo de una... O sea, eh, la iglesia, en la verdad, es una comunidad de fieles, es una asamblea de fieles, no es un templo.
Entonces, entiendo lo que estás diciendo. Eh, los cubanos jóvenes que mencionás están, pero ya no están tanto, porque lo que pasó con los cubanos acá, que llegaron a Uruguay, sigue pasando, llegan, 2, 3 años después se van a Estados Unidos. Nos toman como el puente para conseguir los documentos e irse. Pero hay trabajos que se están realizando con gente en situación de calle, con niñez. Entonces, o sea, se están buscando nuevas Sí, alternativas. con migrantes, De, con migrantes también, sí, sí. con migrantes también. Hay como una pastoral, pero hay mucho trabajo de laicos Sí, allí también, también. exactamente. O sea, dentro de nuestro, proporcionalmente, en nuestro tamaño, se hace mucho de acuerdo a la cantidad de miembros que hay en la Iglesia Metodista en el Uruguay. Y el tema de la juventud es, es mi percepción, ¿eh? La juventud entra a la iglesia por el servicio. Si las convocas a servir en algo que les interese, ahí vienen. Pero, Exactamente. pero nada más. Si no, no. Pues es mi opinión. No, no, sí estoy de acuerdo porque, bueno, ahora porque estoy con un problemita de salud que no puedo dedicarme tanto, pero nuestra idea era, nosotros estamos a 3 cuadras de la Catedral Anglicana, Mm, y la Catedral Anglicana tiene una misión en Plaza de Mayo, los días sábados, algo parecido a lo que tiene Almagro en Congreso. Y mi idea fue, el año pasado, era que este pequeño grupo que se va formando de chicos, llevarlos a trabajar o sea, hacer una coproducción, digamos, con los anglicanos, y lamentablemente no prendió. No quiero hacer críticas ni apresuradas ni rencorosas, pero no prendió, no pudimos ponernos de acuerdo y fue muy feo eso, ¿no? Y los chicos se quedaron bastante mal. Y lamentablemente nosotros no, o sea, ahora que lo escuchaba Pepo, a lo mejor podemos arreglar después con Almagro, pero digo, eh, nosotros somos una iglesia que está envejeciendo. Es sí, muy lindo los conciertos que hacemos, nuestro carisma en la música, pero lamentablemente se acerca poca gente que quiera verdaderamente más que ver un concierto. Y es difícil a veces. A veces yo lo tomo por el lado de hacer una broma y me miran, dicen, este desubicado. Pero estoy presentando un concierto y digo, bueno, somos una iglesia que tiene 150 años y todos miran, diciendo, wow, se está cayendo a pedazos, ¿no? Eh, Qué sé yo, soy muy crítico en eso. Y sí, no, está bien. sí, La crítica ayuda a cambiar, ¿no? sí, 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 absolutamente. Estamos buscando. Lo que hemos visto acá, que a los más jovencitos les está interesando participar en tareas que tengan que ver con la ecología, con el Sí, cuidado del ambiente, de la tierra. Y en ese sentido han participado, por ejemplo, en una actividad donde participó el Colegio Crandon, la Iglesia Valdense, la Iglesia Metodista, de una caminata donde iban recogiendo basura y yo qué sé. De acuerdo, sí. Eh, y se están interesando en esos aspectos. Está muy bueno eso y es una posibilidad de compartir y de que se integren. Eh, es otra de las ramas de la misión. sí, claro. Interesante esto del envejecimiento y que tal vez tiene que ver con cómo hacemos las convocatorias, ¿no? Porque nosotros en la Iglesia de la Boca la idea de abrir la secundaria siempre tuvo un poco como objetivo eso, de tener a los chicos más tiempo cercanos al trabajo que hacemos, pensando que eso nos iba a permitir como atraparlos un poco más, interesarlos un poco más, convocarlos. Y no es tan sencillo, porque luego hay que ofrecer algo que se mantenga y se sostenga en el tiempo. Entonces, em, muchos chicos luego se reconocen y vuelven a traer a sus hijos para que los bauticemos o vienen a casarse, pero no vienen a congregarse. Entonces, es interesante esa cosa que generamos por un lado y que no podemos o no sabemos em, cómo
convocar desde la construcción de la iglesia, de la comunidad, ¿no? Se sienten parte, pero no terminan de integrarse del todo. Ahí mirar cómo ejercemos la misión, cómo la pensamos, cómo nos organizamos también, qué lenguajes tenemos, qué cosas ofrecemos, también es algo para revisar, ¿no? Cómo nos planteamos la misión en estos tiempos. ¿Sí, María Luz? Algo muy importante y que tiene que ver con la bibliografía que teníamos, que eran algo de las enseñanzas implícitas y de los juicios de valor que emiten los docentes. Eh, Cuando dijo Inés que cuando trabajaron con las muchachas que hacían la práctica con los adictos que estaban en rehabilitación, que nunca los juzgaron, nunca los juzgaron. Eh, no los hicieron sentir pecadores, digamos. eh, no resaltaron lo negativo de sus vidas, sino más bien una expectativa, una esperanza de cambio positivo. Este, Tenía que ver con lo nuestro de los docentes, que Ujú. Que ya, y eso dejan me huella. parece fundamental, ¿no? Porque Ujú. no estamos nosotros para juzgar, Ujú. que tampoco es muy fácil eso en las congregaciones, que es algo que hay que trabajarlo también, continuamente. Sí. Bueno, son las 8:20. No sé si tenemos un rato más, si tienen más comentarios, preguntas para aprovechar la Inés aquí. No sé, agregando un poco lo que decía María Luz, eh, no acusar, o sea, como decía, ¿no? De la cuestión del pecado, nombró ella eh, específicamente, ¿no? No acusar al otro con conceptos que por ahí solamente nosotros los entendemos, ¿no? O sea, agregando lo que decía María Luz, creo que eso es importante también, sino la empatía y el amor al prójimo, ¿no? Como dice la Biblia, no sé en qué parte, pero sé que lo dice, que el amor cubrirá multitudes de pecados, dice, ¿no? Eso es importante también. Yo, Bien. yo quería Sí, decir algo sí. relacionado a nuestro origen. Somos metodistas y venimos de un movimiento metodista que no actuó en el templo. El movimiento metodista actuó en las calles, actuó entre los menos favorecidos, entre las personas carenciadas, y cuando pudo, entre las sociedades, entre los grupos que se formaron, juntaron, trabajaron y juntaron, como hacemos nosotros a veces para conseguir un objetivo dentro de la iglesia, se hacen ventas económicas, se hacen todas estas cosas, juntaron dinero para fundar, para comprar una vieja fundición de cañones. Y interesante que una vieja fundición de cañones se transforma en un gran edificio de servicio a toda esa comunidad. De los cañones empiezan a salir señales de solidaridad y de paz. Y allí se instalan entonces una escuela para mujeres, para niños. Había muchos analfabetos y analfabetas en Inglaterra de aquel tiempo. Se instala un lugar para ayudar a que las personas encontraran trabajo. Se instala un servicio para alojar a las personas que venían del campo hasta que encontraran un lugar para quedarse. Pero no había un templo, había lugares de servicio. No nos podemos olvidar de este origen, de este movimiento, porque es nuestra razón de ser como metodistas. Lo digo porque
Si no entendemos este centro del metodismo, se nos hace mucho más difícil lo demás. El templo es importante, es, pero es mucho más importante el servicio y fuera del templo. Lo vuelvo a repetir. Sí, por eso sacar la comunidad o la iglesia fuera del templo. Yo creo que es lo más importante. De acuerdo a lo que la comunidad se necesite, cada uno de nosotros aquí tiene diversidad de realidades, son muy diversas. Y cuidar el idioma que hablamos, porque eh, hablar en un idioma que nadie nos entiende no atrae a nadie. ¿Y qué cosas decimos a veces que los jóvenes no nos entienden? ¿Cuántas cosas decimos? Porque estamos acostumbrados a hablar en un idioma bíblico, que es importante, pero hay que transformar el idioma bíblico. Podemos decir lo mismo con otras palabras. El otro día, en la iglesia, en mi iglesia, estábamos conversando y decíamos, eh, el reino de los cielos. ¿Qué joven hoy entiende cuando nosotros hablamos del reino de los cielos? Pregunto, estoy haciéndoles una pregunta. No vamos a negar que buscamos el reino ideal, el reino de los cielos, pero ¿qué nombre le tenemos que dar para que nos entiendan? El lenguaje, Wesley lo decía, hay que hablar en el lenguaje que la gente entienda. Y si yo estoy hablando para un académico en una universidad, bueno, yo voy a usar un lenguaje que el académico me entienda. Pero si yo estoy en el puerto hablándole a la gente que está sentada buscando trabajo, tengo que usar otro lenguaje, obviamente. Yo fui una vez a Bella Unión, que es un pueblito en el norte de Uruguay, por la Pastoral de la Mujer, a dar una charla. La pifié mal, mal. Fue horrible. No fue horrible la experiencia, después fue rica. Pero empecé a hablar de que había que buscar eh, motivos para encontrar salidas para la depresión, porque había un problema de depresión y de estas cosas así. Y ahí terminé de hablar y me dijeron, pero nosotros no tenemos depresión, nosotros tenemos otros problemas. Y yo me había equivocado, porque estaba usando el mismo discurso que usaba en otro tipo de lugar. Con esto quiero decir un poco, contestando este tema de la juventud, con la gente mayor tenemos un lenguaje que usar, pero tenemos que tener otro lenguaje para los jóvenes y no podemos hacerlo en el mismo espacio. Entonces, bueno, tenemos que tener un espacio para la juventud, un espacio para los mayores y ahí tenemos más trabajo, pero no importa, esa es nuestra misión. No sé si me metí mucho ya porque salí de mi tema. No, no, está bien, está bien. Nos quedamos pensando cómo, justamente la materia se llama Educación para la Sí, Misión, y sí, para poder entender cómo llevar adelante esa misión, la educación tiene que ser una herramienta más para pensarlo, ¿no? Entonces nosotros venimos analizando un poco cómo es complejo ese vínculo que tiene que ver con lo educativo y venimos hablando de la comunicación, porque educar también es un hecho de claro. comunicación. Y para llevar adelante la misión, la comunicación, la conversación, el diálogo, la escucha resultan fundamentales en cualquier ámbito en el que estemos, ¿no? Así que todo lo que venís planteando, y una de las cosas que decíamos es que hay que entender el contexto en el que trabajamos en Ujú. educación, porque si no, también lo que hacemos pierde sentido. Y en la misión, si no entendemos el contexto en el que estamos, pierde sentido también la tarea. Así que venimos en total sintonía, Inés, por eso te invitamos y aprovechamos Sí, en este es, encuentro. es que nos conocemos, Claudia, sabemos que... Sí, sí, mucho tiempo de trabajo. A mí me parecía una buena oportunidad traer a alguien que podía
contar desde la visión pastoral, porque ningún ámbito es sencillo para pensar en la misión que nos toca llevar adelante desde el rol pastoral, y cada espacio tiene su propia característica y nos hace replantear la tarea, pero volver a mirar otros espacios que parecen más conocidos con una perspectiva nueva, porque la escuela nos puede traer una demanda, porque el trabajo con la discapacidad nos vuelve a traer algún pensamiento o revisión de dónde estamos parados, cómo tenemos que llevar adelante la tarea. Yo les decía, en la clase pasada, Inés, hablamos de las enseñanzas implícitas que dejamos los docentes, con actitudes, con gestos, con palabras, que lo mismo pasa en la tarea pastoral y que una de las cosas que yo les digo a los docentes cuando doy didáctica, pero es qué tipo de docente quiero ser, qué tipo de marca quiero dejar en mis estudiantes. De alguna manera me parece que la tarea pastoral tiene que ver con eso también, con qué tipo de pastor quiero ser, qué tipo de marca quiero dejar, porque alguna marca dejamos en las personas a las que estamos pastoreando o a las que queremos invitar o con las que nos queremos involucrar para desarrollar la tarea. Así que todo lo que nos trajiste viene en la misma línea de lo que venimos pensando y revisando, pero desde la vivencia concreta de habernos equivocado, haber pensado, haber revisado. Así que muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo hoy, por estar acá, por contarnos tu experiencia, por esta posibilidad de dialogar. A lo mejor te molestamos otra vez, pero no sé si con este grupo, ya veremos en algún momento. Muchas, muchas gracias, Inés. Estoy muy agradecida y muy contenta de que estés Yo acá. muy agradecida. Ahora me van a escuchar peor porque me quedé sin sonido, tuve que poner para cargar el teléfono, pero muy agradecida de este momento, muy rico momento, muy rico. Y gracias a todos ustedes por los aportes, eh, y nunca pierdan la esperanza, aunque el trabajo pueda desanimar en algunos momentos. No importa, se puede volver a empezar de otra forma. Nunca pierdan la esperanza. El Señor siempre nos va a dar la visión y la fuerza para seguir adelante. Muchas, muchas Gracias. gracias, Inés, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Chao, Muy bien. chao. 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 Gracias, Inés. Bueno, muy bien. Entonces, espero que les haya servido tener otra voz, otra mirada desde la tarea directa para repensar. Me parece que nos dejó varios elementos para seguir pensando y revisando esto de la misión, cómo llevarla adelante y cómo algunas herramientas de las que venimos pensando o mirando se tocan y se solapan todo el tiempo con la actividad pastoral. Entonces nos vemos el lunes que viene ya para hacer un cierre y ahí voy a averiguar lo de las fechas estas, pero en principio, si a ustedes les parece, si hacemos una pequeña defensa de los trabajos, yo me inclinaría a pensar que si todos pueden, el 16 sería una buena fecha, porque así venimos con el mismo horario y también sería acotado para charlar, para discutir sobre los trabajos, pero el cierre lo vamos a hacer la semana que viene. Lo del 16 es si ustedes tienen ganas y tiempo, porque podemos, si no, lo del 19 y 20 me parece medio complicado porque es otro día, otro horario, tal vez se superpone con otras cosas más complicadas. ¿Sí? Perfecto, entonces, muchas gracias, buena semana y nos vemos la semana que viene.